¿Sabías que Ellen White no hablaba solo de profecías y eventos futuros? Ella dedicó una parte significativa de sus escritos a la conexión profunda entre la alimentación y la salud mental y espiritual. Y aquí surge una pregunta que podría transformar completamente tu perspectiva. ¿Y si lo que comes está literalmente alimentando tu tristeza y abriendo la puerta a las tinieblas espirituales? Esto no es solo una teoría. Son revelaciones basadas en décadas de luz profética que Ellen White recibió sobre cómo nuestro cuerpo, mente y espíritu están íntimamente conectados. Hoy descubriremos los 6 alimentos específicos que, según sus escritos inspirados, podrían estar saboteando no solo tu salud física, sino también tu claridad mental y tu capacidad de conectarte con lo divino. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede explicar muchas de las luchas que enfrentas cada día. Esa sensación de pesadez mental, la dificultad para orar con profundidad o para estudiar la palabra con claridad. Vamos a sumergirnos en una revelación que puede revolucionar tu vida espiritual y emocional. Ellen White fue mucho más allá de su tiempo al comprender algo que la ciencia moderna apenas comienza a aceptar completamente. No existe una separación real entre nuestra salud física, mental y espiritual. Ella escribió extensamente sobre cómo lo que ponemos en nuestro cuerpo afecta directamente nuestra capacidad de recibir la luz de Dios y discernir su voz. En sus escritos, dejó claro que la mente es el campo de batalla principal en la gran controversia entre el bien y el mal, y nuestra alimentación es una de las armas más poderosas que tenemos. Podemos usarla a nuestro favor o permitir que el enemigo de nuestras almas la use contra nosotros. Piénsalo. Si Satanás quiere mantenernos en tinieblas espirituales, deprimidos, ansiosos y desconectados de Dios, ¿qué estrategia más sutil podría usar que hacernos consumir inconscientemente alimentos que nublen nuestra mente y debiliten nuestro espíritu? Ellen White vio esta conexión con una claridad profética que hoy se muestra más relevante que nunca. Vivimos en una era de crecimiento explosivo de la depresión, la ansiedad y los trastornos mentales, y al mismo tiempo, nuestra alimentación se ha vuelto más artificial, más procesada y más alejada del plan original de Dios. ¿Coincidencia? Ellen White diría que definitivamente no. 1. El consumo excesivo de carne, el combustible de la violencia interior. Ellen White fue categórica al advertir sobre los peligros del consumo excesivo de carne. En sus escritos, asociaba directamente el uso habitual de la carne con lo que ella llamaba pensamientos bajos y degradantes que alejan la mente de las cosas celestiales. Según sus revelaciones, la carne no solo sobrecarga el sistema digestivo, sino que también alimenta tendencias violentas, agresividad y una pesadez espiritual que dificulta la oración y la meditación. Ella observaba que las personas que consumían mucha carne tendían a ser más impulsivas, más propensas a la ira y menos sensibles a la voz suave del Espíritu Santo. La ciencia moderna confirma muchas de estas observaciones. Estudios muestran que el consumo excesivo de carne procesada está ligado a niveles más altos de inflamación en el cuerpo, lo que a su vez afecta negativamente el cerebro y puede contribuir a la depresión y la ansiedad. Además, la producción industrial de animales suele involucrar hormonas y antibióticos que alteran el equilibrio emocional y químico del cuerpo. Pero Ellen White iba más allá de la biología. Ella veía una dimensión espiritual en todo esto. Para ella, consumir productos que implicaban sufrimiento innecesario endurecía el corazón y creaba una barrera entre el alma y Dios. No se trataba solo de salud física, sino de mantener la sensibilidad espiritual necesaria para crecer en la gracia divina. 2. Café y estimulantes. Puertas abiertas a la ansiedad. El café ocupaba un lugar especial en las advertencias de Ellen White. Ella lo consideraba uno de los enemigos más sutiles del equilibrio mental y espiritual. No lo veía simplemente como una bebida estimulante, sino como una puerta abierta a la inquietud, la ansiedad y la falta de claridad mental. En sus escritos, Ellen White observaba que el café y otros estimulantes creaban una dependencia peligrosa que mantenía a las personas en un ciclo de altibajos emocionales. Durante los picos de energía artificial, la persona se sentía bien, pero cuando el efecto pasaba, venía la caída.
irritabilidad, desánimo y una necesidad constante de más estimulación. Espiritualmente, ella veía eso como extremadamente peligroso, porque la verdadera paz y alegría, decía, deben provenir de una conexión genuina con Dios, no de una sustancia externa. Cuando dependemos de estimulantes para sentirnos bien, perdemos la sensibilidad para percibir las bendiciones más sutiles de Dios y su presencia constante en nuestra vida. La ciencia actual valida muchas de estas preocupaciones. El café puede aumentar los niveles de cortisol, interferir con el sueño y agravar los ciclos de ansiedad. Para las personas propensas a la depresión, estos altibajos pueden amplificar el sufrimiento emocional, creando exactamente la inestabilidad que Ellen White observaba proféticamente. 3. Azúcar refinada, el ladrón de la fuerza mental. Ellen White tenía una visión particularmente severa sobre el azúcar refinada. La describía como una sustancia que roba la fuerza de la mente y alimenta el desánimo. En una época en que el azúcar recién comenzaba a hacerse común, ella ya advertía sobre sus efectos devastadores en el cuerpo y en el alma. Según sus observaciones, el azúcar refinado creaba una dependencia que mantenía a las personas en un estado de debilidad mental constante. Ella escribía que quienes consumían mucho azúcar eran más propensos a la falta de concentración, a la tristeza y a la inestabilidad emocional. Para Ellen White, el azúcar era un falso amigo. Prometía energía momentánea, pero drenaba la vitalidad real del cuerpo y de la mente, y lo veía como una metáfora perfecta del engaño del enemigo, placer temporal, esclavitud duradera. La ciencia moderna, una vez más, confirma su discernimiento. Numerosos estudios muestran que el consumo excesivo de azúcar está directamente relacionado con mayores tasas de depresión, ansiedad e inflamación cerebral. El azúcar interfiere con la producción de serotonina y crea patrones de adicción muy similares a los de las drogas. Ellen White había visto eso más de un siglo antes de que la ciencia pudiera explicarlo. 4. Condimentos fuertes. Combustible para pasiones descontroladas. Ellen White tenía una perspectiva muy particular sobre los condimentos fuertes y picantes. Ella los asociaba directamente con lo que llamaba pasiones descontroladas y con la pérdida de sobriedad espiritual. Para muchos, esto puede parecer exagerado, pero cuando comprendemos su visión integral del cuerpo y del alma, todo cobra sentido. En sus escritos, Ellen White observaba que los alimentos muy condimentados no solo irritaban el sistema digestivo, sino que también estimulaban una inquietud mental que dificultaba la oración, la meditación y la comunión con Dios. Decía que quienes comían regularmente alimentos muy picantes tendían a ser más impacientes, más propensos a reacciones emocionales extremas y menos capaces de mantener la serenidad necesaria para crecer espiritualmente. Ellen White veía la temperancia o autocontrol como una virtud esencial de la vida cristiana y consideraba que los alimentos que estimulaban deseos intensos o creaban necesidades compulsivas eran enemigos del verdadero dominio propio. Los condimentos fuertes, decía, no solo generaban dependencia física, sino que también alimentaban una mentalidad de búsqueda de sensaciones intensas que podía extenderse a otras áreas de la vida. Curiosamente, la ciencia moderna ha descubierto que los alimentos muy picantes pueden afectar los niveles de adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés, provocando en muchas personas el mismo tipo de agitación e inestabilidad que Ellen White describía con tanta precisión. 5. Frutos del mar impuros, impureza física y mental. Ellen White seguía fielmente las leyes alimentarias bíblicas y ampliaba su significado para incluir la comprensión espiritual detrás de ellas. Según la Biblia, muchos frutos del mar, como los mariscos, cangrejos, ostras y langostas, son considerados impuros. En sus escritos, Ellen White advertía que estos alimentos no solo eran perjudiciales para el cuerpo, sino que también contribuían a una impureza mental que afectaba el discernimiento espiritual. Ella observaba que quienes consumían regularmente estos alimentos tendían a tener más dificultad para distinguir entre las impresiones del Espíritu Santo y los impulsos emocionales. Para Ellen White había una conexión profunda entre pureza física y pureza espiritual.
No era una coincidencia que Dios hubiese clasificado ciertos alimentos como limpios y otros como inmundos. Había una sabiduría divina en ello que iba mucho más allá de la simple salud física. La ciencia moderna, una vez más, confirma su discernimiento. Muchos de estos animales marinos actúan como filtros naturales del océano, concentrando toxinas, metales pesados y sustancias dañinas en sus tejidos. Estas toxinas afectan directamente al cerebro y pueden causar neblina mental, depresión y ansiedad, exactamente los estados mentales que Ellen White describía como barreras a la comunión con Dios. Para ella, abstenerse de esos alimentos no era fanatismo, sino un acto de reverencia. Mantener la mente clara para escuchar la voz divina sin interferencias. 6. El queso, el más condenado de todos. Entre todos los alimentos que Ellen White desaconsejó, el queso ocupaba un lugar especial. Ella lo mencionaba repetidamente y lo describía como uno de los más perjudiciales para el cuerpo y para la mente. Decía que el queso representaba casi todo lo que estaba mal en la alimentación moderna. Era procesado, difícil de digerir y espiritualmente entorpecedor. Ellen White explicaba que el queso no solo estreñía el cuerpo, sino también la mente. Las personas que lo consumían en exceso, según observó, tendían a tener pensamientos más lentos, menor claridad mental y una sensación de pesadez que afectaba tanto su vitalidad física como su sensibilidad espiritual. Lo veía como una tempestad perfecta, producto animal, fermentado, lleno de grasas y con aditivos que nublaban el intelecto. La ciencia moderna nuevamente confirma su discernimiento. Muchos quesos contienen caseína, una proteína que en ciertas personas actúa sobre el cerebro de manera similar a los opiáceos, creando dependencia y alterando el estado de ánimo. Además, los quesos industriales suelen tener exceso de sodio y conservantes que promueven inflamación y fatiga mental. Para Ellen White, el queso simbolizaba el tipo de alimento que esclaviza el cuerpo y adormece la mente, impidiendo al alma elevarse hacia las cosas celestiales. La conexión espiritual detrás de la alimentación. Después de analizar estos 6 alimentos, Ellen White invitaba a mirar el panorama completo. Para ella, el tema no se reducía a reglas dietéticas ni a una preocupación por la salud física. Era algo profundamente espiritual y eterno. Ella enseñaba que la mente humana es el campo de batalla donde se define nuestro destino eterno. A través de la mente, elegimos obedecer a Dios o resistir su voluntad. Discernimos entre verdad y engaño, entre luz y tinieblas. Por eso afirmaba con tanta fuerza: todo lo que enturbia la mente, todo lo que disminuye la sensibilidad del alma, se convierte en un instrumento en manos del enemigo. Esta perspectiva transforma por completo nuestra forma de ver la comida. Cada decisión alimentaria se convierte en una elección espiritual, entre claridad o confusión, entre sensibilidad o endurecimiento, entre abrir el alma al Espíritu Santo o cerrarla con hábitos dañinos. Ellen White observaba que muchos creyentes oraban pidiendo más cercanía con Dios, más discernimiento y poder para vencer las tentaciones, pero al mismo tiempo seguían hábitos físicos que bloqueaban esas bendiciones. Era, en sus palabras, como orar pidiendo que se abra una puerta mientras uno mismo la mantiene cerrada con su propia mano. No se trataba de falta de fe ni de devoción, sino de incoherencia entre cuerpo y espíritu. Dios desea comunicarse con nosotros, pero si nuestra mente está nublada por una alimentación inadecuada, su voz se vuelve más difícil de escuchar. La solución no era solo orar más o estudiar más la Biblia, aunque ambas cosas son esenciales, sino eliminar los obstáculos físicos que impiden la claridad espiritual. El plan divino para la alimentación. Ellen White no se limitó a señalar lo que no debemos comer. Ella también presentó una visión luminosa del plan original de Dios para la alimentación humana. Desde el Edén, Dios había provisto los alimentos ideales para el cuerpo, la mente y el espíritu: frutas frescas, verduras, granos integrales, nueces y semillas. Estos no eran simples productos de la tierra, sino dones divinos diseñados para nutrir cada aspecto del ser humano. Ellen White observaba que las personas que seguían este plan divino tendían a tener mejor salud, más estabilidad emocional
y mayor claridad mental. Su comunión con Dios era más profunda, su discernimiento más nítido y su corazón más receptivo a las impresiones del Espíritu. Ella veía en esto una enseñanza eterna. La primera instrucción que Dios dio al hombre fue sobre la alimentación. En el huerto del Edén, Él no solo les dijo lo que podían comer, sino también lo que no debían comer. Para Ellen White, esto establecía un principio espiritual que aún hoy permanece. Nuestras elecciones alimentarias tienen consecuencias espirituales. Dios se interesa profundamente por lo que introducimos en nuestro cuerpo, porque ese cuerpo es el templo donde su espíritu desea habitar. ¿Cómo transformar el conocimiento en cambio real? Ellen White era profundamente práctica. Ella creía que el conocimiento sin acción no tiene poder. Por eso insistía en que comprender estos principios es solo el primer paso. El siguiente es aplicarlos con oración, paciencia y constancia. Comienza gradualmente. Ella recomendaba no hacer cambios drásticos de golpe, sino avanzar paso a paso, dejando que el Espíritu Santo guíe cada decisión. Sustituye, no solo elimines. Las restricciones vacías generan frustración, pero cuando reemplazamos lo perjudicial por algo mejor, un té natural en lugar del café, frutas frescas en lugar de azúcar, el cuerpo y el alma agradecen. Ora antes de comer. Conecta tus decisiones alimentarias con tu vida espiritual. Pide a Dios que te muestre qué alimentos honran su diseño y cuáles oscurecen tu mente. Lleva un diario espiritual de alimentación. Ellen White sugería observar cómo distintos alimentos afectan no solo el cuerpo, sino también la claridad mental, la oración y el estado del alma. Escribe lo que comes y cómo te sientes espiritualmente después. Descubrirás conexiones que nunca imaginaste. Rodéate de apoyo. Ella creía firmemente en el poder de la comunidad. Rodearte de personas que también desean honrar a Dios con su cuerpo te ayudará a mantener el compromiso. El testimonio de la transformación. Ellen White no hablaba de estos principios solo desde la teoría. Ella los vivió, los practicó y los vio producir resultados reales en miles de vidas. En sus escritos, describía cómo cambios simples en la alimentación podían traer claridad mental, fuerza espiritual y una sensibilidad renovada hacia la voz de Dios. Contaba historias de personas que sufrían de depresión, ansiedad y confusión espiritual, y que al adoptar el plan alimentario divino, experimentaban una transformación profunda. No se trataba solo de sentirse mejor físicamente, era una renovación completa del ser. Personas que antes no podían concentrarse para orar, empezaban a sentir la presencia de Dios con una claridad conmovedora. Quienes sufrían de fatiga mental experimentaban lucidez y serenidad. Ellen White registró testimonios de ministros que, tras cambiar su alimentación, podían predicar con más poder, de madres que hallaron paciencia y ternura renovadas hacia sus hijos, y de jóvenes que superaron hábitos y adicciones que parecían imposibles de vencer. Cuando el cuerpo está en armonía con las leyes divinas, la mente se vuelve un canal más claro para el Espíritu Santo, escribió. Los resultados eran tan visibles que muchos que al principio dudaban de sus consejos terminaban convirtiéndose en sus defensores más apasionados. Personas que consideraban exageradas sus advertencias terminaban testificando con lágrimas en los ojos. Ahora entiendo lo que significaba que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. El ejemplo personal de Ellen White. Su propia vida fue un testimonio viviente. Desde joven, Ellen White enfrentó graves problemas de salud. Sufría debilidad física, episodios de agotamiento y una vida de viajes y trabajo constante. Sin embargo, vivió hasta los 87 años, una edad extraordinaria para su tiempo, con plena lucidez mental y una energía espiritual inagotable. Ella atribuía su longevidad no solo a la gracia divina, sino también a su obediencia a los principios de salud que Dios le había revelado. Dios no hace milagros para preservar la salud de quienes ignoran las leyes de la vida, escribió con firmeza. Su rutina diaria reflejaba equilibrio, disciplina y reverencia. Sus comidas eran sencillas, naturales y moderadas. Ella evitaba lo que entorpecía la mente, descansaba en los horarios adecuados y mantenía una actitud constante de gratitud y oración. No era una ascética rígida,
sino una mujer que había descubierto que la verdadera libertad espiritual nace del orden divino, y enseñaba que cuidar del cuerpo era una forma de adoración, una manera silenciosa de decir: Señor, quiero que habites en mí con claridad y pureza. La urgencia de los últimos días. Ellen White veía estos principios no solo como un tema de bienestar, sino como una preparación para los tiempos finales. Ella escribió que el pueblo de Dios necesitaría una mente clara, un cuerpo fuerte y un espíritu sobrio para resistir las pruebas de los últimos días. El enemigo, advertía, atacaría precisamente en esas áreas: la salud, la mente y los hábitos. Según sus visiones, a medida que el mundo se acercara al fin, los alimentos se volverían cada vez más artificiales, más adictivos, más contaminados. No era casualidad, era parte de una estrategia espiritual para debilitar la humanidad, mantenerla distraída, enferma y desconectada de la fuente de vida. Ella escribió: Satanás sabe que la mente débil y el cuerpo enfermo hacen más difícil resistir la tentación. Por eso busca corromper lo que Dios hizo puro. El auge de los alimentos ultraprocesados, los aditivos químicos y la dependencia de estimulantes que hoy vemos tan común fue anticipado por ella con precisión profética. Para Ellen White, esta no era una simple lucha por la salud, era una batalla espiritual disimulada en la mesa. Cada decisión, cada bocado, cada elección podía ser una afirmación de fidelidad a Dios o una rendición a las tinieblas. La reforma profética de la salud. Ellen White hablaba de una reforma de la salud no como una moda o una dieta pasajera, sino como parte del mensaje final al mundo. Ella conectaba la reforma de la salud con los mensajes de los 3 ángeles del Apocalipsis, capítulo 14, los cuales llaman a la humanidad a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Adorar al Creador, explicaba ella, incluye honrar su creación dentro de nosotros mismos. Cuidar el cuerpo no es vanidad, sino obediencia. Rechazar los alimentos que degradan la mente es un acto de adoración silenciosa. Dar gloria a Dios incluye mantener puro el templo que Él nos confió, escribió. Ella veía que en los últimos días Dios levantaría un pueblo que sería una luz viva en medio de un mundo enfermo y confundido. Un pueblo que testificaría no solo con palabras, sino con la claridad de su mente, la serenidad de su espíritu y la pureza de su vida. Cada decisión alimentaria se convertiría así en una forma de predicar sin hablar, una elección con consecuencias eternas. Y aquí llegamos al corazón de su mensaje. Ellen White afirmaba que cada comida es una elección espiritual. Cada día elegimos entre claridad o confusión, entre fortaleza o debilidad, entre comunión con Dios o distancia espiritual. La alimentación no es un tema menor, es un lenguaje silencioso que revela a quién pertenecemos. Ella escribió: Dios no puede llenar con su espíritu un vaso contaminado por la intemperancia. Por eso, invitaba a los creyentes a hacer un acto consciente de consagración también en la mesa, no por legalismo, sino por amor. Cuando alimentamos nuestro cuerpo conforme al diseño divino, experimentamos una paz interior que el mundo no puede dar. La mente se aclara, el corazón se serena y la oración se vuelve más profunda. Una invitación personal. Tal vez, mientras lees estas palabras, sientas que Dios te está llamando a un cambio. No un cambio impuesto, sino un despertar interior. Quizás no puedas hacerlo todo de una vez. Ellen White comprendía eso. Por eso decía que la reforma verdadera comienza con un paso, con la decisión de abrir el corazón a la guía divina. Empieza con algo pequeño. Deja un alimento que sabes que te aparta de la paz mental. Ora antes de comer, agradece con conciencia, busca alimentos vivos que te den vida. Recuerda, Dios no te pide perfección inmediata, te pide disposición. Y cuando das ese paso, Él hace el resto. Dios obra en nosotros el querer y el hacer, cuando entregamos nuestra voluntad a la suya. Conclusión. Hoy, la humanidad busca desesperadamente remedios para la ansiedad, la depresión, el cansancio crónico, la falta de propósito. Pero las respuestas más profundas ya fueron dadas hace más de un siglo, a través de una mujer que vio con ojos proféticos lo que el mundo moderno aún no comprende: la conexión entre el cuerpo, la mente y el alma
es sagrada. Cada alimento que colocas sobre tu mesa puede ser una medicina o un veneno, una oración silenciosa o una barrera invisible. Ellen White no nos dejó reglas para oprimirnos, sino principios para liberarnos. Nos mostró cómo quitar los obstáculos que nos separan de la comunión más pura con Dios. Y esa comunión puede comenzar hoy, en este instante, en el lugar más cotidiano, en tu mesa, en tu plato, en tu próxima elección. Porque allí también te espera Él, y cada decisión que tomas puede ser una respuesta a su voz. Hijo mío, glorifícame también en tu cuerpo. El sol se oculta detrás de las montañas, y el cielo se tiñe de tonos dorados y violeta. La tierra respira calma, pero el corazón humano sigue inquieto. Cada día corremos detrás de 1000 cosas, responsabilidades, trabajo, ruido, notificaciones, y sin darnos cuenta, olvidamos escuchar la voz más suave, más tierna, más paciente, la voz de Dios. Ellen White sabía que esa voz se apaga en una mente saturada y un cuerpo agotado. Sabía que el Espíritu Santo no grita, susurra, y que solo quienes limpian su mente y su vida pueden percibir el susurro del cielo. Por eso, cuando hablaba de alimentación, no hablaba de dieta, sino de despertar espiritual. Ella veía la mesa como un altar, un lugar donde el alma podía honrar o profanar la presencia de Dios, donde cada elección podía ser una oración silenciosa o una negación invisible. El alimento como puerta a la presencia. Imagina una mente en calma, libre de toxinas, ligera, luminosa. Una mente así se convierte en un canal abierto, donde la sabiduría divina fluye con naturalidad. Ellen White escribió: cuando el sistema nervioso está libre de estimulación artificial, el Espíritu Santo puede obrar sin obstáculos en la mente humana. Lo que ella veía con ojos proféticos, la neurociencia moderna apenas empieza a entender. Cuando comes con equilibrio, cuando duermes con paz, cuando respiras conscientemente, el cerebro entra en coherencia, y esa coherencia crea un campo de armonía donde la intuición espiritual se fortalece. En otras palabras, cuidar tu cuerpo es cuidar tu canal de conexión con el cielo. Dios habla con poder a través de una mente clara. Por eso, cada fruta, cada semilla, cada alimento vivo no es solo nutrición. Es una herramienta sagrada, un recordatorio de que el Creador no nos dejó solos, sino rodeados de vida, esperando que despertemos a su propósito. El silencio interior. Ellen White enseñaba que el cuerpo enfermo grita, la mente confundida grita, pero el alma en paz escucha. Y muchas veces ese ruido interior que nos impide sentir a Dios no viene del mundo exterior, sino de dentro. La tensión acumulada, la comida que intoxica, la mente que no descansa. Ella decía: Satanás se complace en vernos tan ocupados, tan cansados y tan saturados, que no tenemos espacio para oír la voz de Dios. Por eso, cada acto de moderación, cada comida sencilla, cada decisión de pureza, es también un acto de silencio, un espacio donde la mente se vacía del ruido y se llena de presencia. Cuando comes con gratitud y conciencia, cuando eliges lo que honra al Creador, algo cambia en el alma. Te sientes ligero, centrado, más cerca de lo eterno. La mente como templo. La mente, decía Ellen White, es el santuario donde se libra la guerra invisible entre la luz y las tinieblas. Es allí donde el enemigo siembra pensamientos de duda, miedo, deseo y distracción. Y es allí donde el Espíritu de Dios susurra dirección, esperanza, consuelo y propósito. Por eso ella repetía: el dominio propio es el primer deber del cristiano. Cada vez que eliges no ceder a la impulsividad, ya sea emocional, física o alimentaria, estás fortaleciendo el muro de ese templo interior. Y cada vez que te entregas al exceso o a la negligencia, ese muro se debilita. La verdadera guerra espiritual no se libra solo en la iglesia o en la oración, sino también en los hábitos silenciosos de cada día, en la mesa, en el descanso, en los pensamientos que decides alimentar. Un pueblo restaurado. Ellen White soñaba con ver surgir una generación que reflejara el equilibrio del cielo, personas sobrias pero apasionadas, simples pero sabias, disciplinadas pero llenas de ternura, un pueblo que respirara pureza y cuya presencia sanara a los demás. Ella escribió:
El mundo no necesita tanto de sermones como de vidas transformadas. Esa transformación, decía, comienza en lo invisible, en cómo pensamos, sentimos, dormimos, comemos, oramos. El cuerpo, la mente y el alma deben ser uno con el cielo. Y cuando eso ocurre, el rostro se ilumina, la voz se suaviza, las palabras se vuelven medicina. Es entonces cuando otros pueden ver a Cristo reflejado en ti, sin necesidad de palabras. La última reforma. Antes del regreso de Cristo, decía Ellen White, habría un llamado a volver a la simplicidad del Edén, no solo en la fe, sino también en la vida, un retorno a la pureza original, donde el hombre vivía en armonía con Dios, con la naturaleza y consigo mismo. El Señor está llamando a su pueblo a salir de la confusión de los apetitos y de la esclavitud de la costumbre. El enemigo usa el exceso y la indulgencia para nublar la mente. Dios usa la simplicidad y la pureza para abrirla. Por eso, cada cambio que haces, cada paso hacia una vida más natural, más limpia, más ordenada, no es solo una mejora física, sino una respuesta profética. Estás diciendo, Señor, quiero prepararme para verte. La libertad interior. Cuando una persona limpia su cuerpo, su mente y su espíritu, algo milagroso ocurre. Recupera la libertad de elegir. Ya no come por impulso, ni habla por reacción, ni vive por costumbre. Siente el poder de decidir con conciencia, con fe, con serenidad. Y esa libertad es la esencia misma del reino de Dios. Ellen White decía, el verdadero dominio propio no es una represión forzada, sino el resultado natural de un alma en paz con Dios. En otras palabras, cuando estás alineado con el cielo, el bien se vuelve natural, el mal pierde atractivo y la vida se llena de propósito. El llamado final. Hoy, esa misma voz que habló a través de Ellen White sigue resonando suavemente en el corazón humano. Una voz que no impone, que no grita, que no obliga. Una voz que invita. Quizás la escuches ahora, entre estas líneas. Una invitación a cuidar de ti no por miedo, sino por amor, a tratar tu cuerpo como un templo, no como una carga, a vivir con ligereza, no con culpa. No necesitas hacerlo todo de golpe, solo necesitas dar el primer paso. El Espíritu de Dios completará lo que tú comiences con sinceridad. Y entonces, un día, descubrirás que aquella lucha interior se ha calmado, que la mente se ha vuelto clara, que el alma se ha vuelto un jardín donde el cielo florece en silencio. Epílogo. Un regalo para el alma. Cuando Ellen White escribió sobre salud, temperancia y alimentación, muchos la ignoraron, pero el tiempo le dio razón. Hoy, mientras el mundo se ahoga en ansiedad, enfermedades y ruido mental, sus palabras resuenan con una fuerza nueva, porque más que consejos de salud, eran palabras de restauración espiritual, una guía para volver a casa, volver al origen, volver al equilibrio, volver a escuchar la voz que nunca nos ha dejado de hablar. Y esa voz te dice hoy, hijo mío, cuida lo que entra en tu mente y en tu cuerpo porque allí habito yo.